Al igual que los peruanos necesitamos conocer ahora si es verdad que el presidente cometió plagio a la hora de preparar y presentar su tesis para una maestría. Es decir, tenemos derecho a conocer esa verdad y esa será la base para tomar las decisiones que se tengan que tomar. ¿Cómo salir de una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Lo que está claro es que la respuesta no la vamos a encontrar en los que deberían ser los responsables de dárnosla, que son los miembros del Ejecutivo y del Congreso de la República, que no son capaces de comprender que más allá de la confrontación que existe entre ellos y del resultado que esto pueda tener, hay urgencias a las que se tiene que responder de inmediato. ¿Qué va a pasar con el presidente Castillo? Es una incógnita que se va a resolver seguramente en las próximas semanas y meses. Lo que es cierto es que el procedimiento adecuado para enfrentar las denuncias que hay en contra del presidente es que con respecto a todos los sucesos ocurridos en el despacho presidencial y que han motivado la apertura de una investigación fiscal que incluya al presidente, pero cuyas diligencias han sido postergadas por una decisión simplemente increíble de Zoraida Ábalos, que alguna explicación debe tener y seguramente en su momento lo sabremos, pero que tiene que hacerse ahora. Es decir, lo que los peruanos necesitamos saber es si el presidente Castillo está involucrado o no en los actos de corrupción que se atribuyen a Karelyn López, a Bruno Pacheco, a los sobrinos del presidente, a funcionarios del Ministerio de Transportes, a directivos de la empresa Petroperú, al señor Samir Abudayev, a los empresarios asociados al contrato del puente de Tarata. Es decir, los peruanos tenemos el derecho y las autoridades tienen la obligación a decirnos si es verdad, no solamente que estos hechos ocurrieron, sino si el presidente está implicado. Y esa es una verdad que los peruanos necesitamos conocer ahora. Al igual que los peruanos necesitamos conocer ahora si es verdad que el presidente cometió plagio a la hora de preparar y presentar su tesis para una maestría. Es decir, tenemos derecho a conocer esa verdad y esa será la base para tomar las decisiones que se tengan que tomar. No van a ser los periodistas, no van a ser los señores congresistas por su propia iniciativa, sino las autoridades del Ministerio Público las que están en la obligación de darnos en el menor tiempo posible la respuesta a estas interrogantes. Y para ello, el doctor Pablo Sánchez tiene que salir y dar la cara porque él es el fiscal de la nación y debería ser él el titular de esta investigación y de estas diligencias en lo que se refiere al presidente Castillo. El problema es que esto va a ser un proceso y que incluso así se produjera aquello con lo que han soñado desde que puso el pie en Palacio de Gobierno Pedro Castillo, algunos sectores de la oposición, es decir, la vacancia presidencial. Eso va a ser un proceso, porque va a entrar la señora Dina Boluarte, a la cual también ya están cuestionando y seguramente empezarán la tramitación de una vacancia en contra de ella, después de lo cual vendría un nombramiento de un presidente provisional que está obligado a convocar elecciones adelantadas. Es decir, que lo que nos está ofreciendo la clase política como salida a la situación actual es un infierno de inestabilidad y de simplemente no saber a dónde diablos vamos como país. Y por eso es urgente establecer un mínimo marco de acuerdos. Esta situación no da más. La única forma razonable de enfrentar esta crisis es adelantar las elecciones, es que se vayan todos, cada uno por sus razones, pero que en este proceso que va a tomar, por supuesto, meses y que podría significar la instalación de un nuevo gobierno y un nuevo Congreso el 28 de julio del año 2023, en ese proceso, el Perú, los ciudadanos, los peruanos y sobre todo los más pobres, necesitan un gabinete formado por técnicos, por gente calificada,
por gente que sepa lo que hay que hacer en cada sector y que nos ponga en el mejor pie para enfrentar esta tremenda crisis que estamos viviendo. Porque estamos pagando, y ya se ha dicho infinidad de veces, no solamente las consecuencias de una pandemia que están llevando a que haya más de 1 millón de personas que no pueden pagar sus obligaciones en los bancos, y esos son los micro y pequeños empresarios, y que tiene paralizado prácticamente al sector turismo, que es uno de los sectores que más empleo genera en el Perú, a lo que se ha sumado la guerra en Ucrania, que ha disparado por las nubes los precios del petróleo y de los insumos, no solo de los alimentos, sino algo tan indispensable como los fertilizantes, lo cual ha generado ya y va a empeorar una crisis en el campo, donde no solamente vamos a tener precios altos, sino va a haber escasez. Toda esta situación requiere de un gobierno, de un ejecutivo, de un gabinete que no solamente sea de consenso y reciba el respaldo nacional, sino que esté compuesto por las personas calificadas para enfrentar el reto. El problema es que pedir algo tan razonable como esto, para lo cual se puede usar el acuerdo nacional como un espacio de diálogo y de entendimiento, parece imposible si nos referimos a los dirigentes de la clase política. Estamos en un momento crítico, donde una de las cosas que necesita el país con urgencia son recursos. ¿Y dónde sale la inmensa mayoría de los recursos de este país? De la minería. Y tenemos parado Cuajones y parado Las Bambas. Eso es lo que nos ha pasado. Es decir, es increíble que estemos retrocediendo, como ya se ha dicho antes, en vez de avanzar en relación a lograr que venga al Perú la mayor cantidad de inversión que sea posible para sacar ese mineral. Agréguenle a eso lo que quieran, que se respete como tiene que ocurrir el medio ambiente, que se le dé a las comunidades todo aquello a lo que tienen derecho para que la llegada de la minería sea una transformación de sus vidas, que se establezca una negociación para el cambio de los impuestos cuando haya sobreganancias como las que están ocurriendo ahora, es decir, si gana más, paga más, hermanito, como decía Pedro Franque. Todo eso se puede discutir, pero para eso necesitamos ponernos en acción y hacer un gabinete. Es decir, en este momento hay una discusión increíble, que por supuesto, como todas las discusiones en política, es subterránea. El señor Vladimir Cerrón pretende que su hermano, Valdemar Cerrón, o el señor Guido Bellido, regrese al gabinete como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres Vázquez. Y en el otro lado están discutiendo la posibilidad de pedirle a Máximo San Román, que es un hombre que ha sido de oposición abierta al gobierno de Pedro Castillo, que se ha reunido con el profesor Pedro Castillo y que ha mostrado voluntad de poner por delante los intereses del país, que se le encargue a él la constitución de un gabinete de consenso, donde por supuesto puede recoger a alguna gente que está cumpliendo un papel importante dentro del gabinete hoy, pero sacar a todos aquellos que está claro no deberían estar donde están. Estamos en esa discusión y estamos en este momento crítico. Pero la gran y última interrogante es lo que viene después. Porque está claro que a esta clase política tenemos que cambiarla. Y la pregunta, ¿por quién la vamos a cambiar? ¿Quiénes son los que vienen después? Dígame, ¿a qué político le creo, hombre o mujer, le cree usted, señora, señor? ¿A quién? ¿En quién deposita usted sus ilusiones y sus esperanzas? ¿A quién cree que le puede encargar la tarea de llevar al Perú por el rumbo que necesita? Y yo lamento sacar la conclusión de que creo sacamos la inmensa mayoría de peruanos. No tenemos en este momento una alternativa, y eso es lo que hay que crear. Una alternativa que, más allá de los signos ideológicos, lo que tenga es respuestas y que nos devuelva a los peruanos la esperanza de que al final de este túnel hay finalmente una luz.